Vale. Vamos a empezar el tema de los ángulos, ¿vale? Y en el tema de los ángulos, lo primero que tengo que saber son los distintos tipos de ángulos, ¿vale? Los ángulos ya sabéis que se forman cuando se juntan dos líneas rectas, ¿vale? Un ángulo es esto. Aquí se juntan dos líneas rectas, ¿sí o no? Otro ángulo es este. Se juntan dos líneas rectas. Y otro ángulo es este. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Y otro ángulo, si este fuera un vértice, sería este. Aquí se juntan dos líneas rectas también. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí lo tenemos claro. Vamos a poner nombre a esos ángulos. Primero, más común. El que más vemos en la vida diaria es el ángulo recto. Es el ángulo que se forma con dos líneas rectas y que mide 90 grados. ¿Vale? Ángulos rectos. Pues mira, aquí hay un ángulo recto, aquí hay un ángulo recto, este es un ángulo recto, ¿vale? Estos son ángulos rectos. Los que forman una esquina y son dos líneas perpendiculares, ¿vale? Ángulo recto. Luego están los ángulos que son más pequeños que el ángulo recto. O sea, se cierran más que el ángulo recto. Esos los llamamos ángulos agudos. Muy bien, agudos. ¿Y los que son mayores que el ángulo recto? Obtusos. Y luego tenemos uno que es como si juntáramos dos ángulos rectos, o sea, dos ángulos de 90 grados, ¿vale? Y que es este, que este es el ángulo llano. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Todo claro, ¿sí? Ángulo recto, que es el que más vemos, que ¿cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. Se puede marcar, para que sea ángulo recto se marca así, ¿vale? Como si fuera un cuadradito, 90 grados. Ángulo agudo menos de 90 grados, ángulo obtuso más de 90 grados y el llano que son 180 grados. Son dos ángulos de 90, ¿sí o no? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Sigue grabando. Vale. Yo borro esto y ahora vamos a aprender a medir ángulos. Lo voy a borrar todo y vamos a aprender a medir ángulos. Voy a dibujar un ángulo aquí. Dibujo un ángulo y aquí dibujo otro. ¿Sí? Y me cojo esta herramienta que tengo aquí que se llama transportador de ángulos. ¿Sí? ¿La veis, no? Justo aquí tengo que poner el vértice. El vértice es donde se juntan las dos líneas, ese punto, ¿no? Y hacer que el cero coincida con la línea de abajo. Entonces más o menos sería por aquí. Pongo ahí el vértice y el cero que coincida por la línea de abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por dónde pasa la línea? Por 90 grados, ¿no? Sí. Ahí estoy midiendo el ángulo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces es un ángulo recto de 90 grados. Pero yo le marco y pongo 90 grados. ¿Sí o no? Ya tengo el primero. Vamos a por otro. Vamos a ver otro ángulo más. Y vamos a ver, pues yo qué sé, este. Nosotros vemos este ángulo y ya sabemos que es como agudo, ¿sí o no? Es agudo. Y vuelvo a lo mismo, me voy al vértice del ángulo, intento que coincida. Vosotros tenéis un puntito aquí, ¿no? Un puntito en vuestro transportador. Pues yo intento que coincida ahí. Intento y que esta línea pase por el cero, para medirlo bien, ¿sí o no? Sí, y luego desde el cero, porque aquí tenemos dos medidas, tengo el 180 y el 0. ¿Veis que hay dos medidas? Pues como la línea de abajo es la que marca el 0, parto del 0. No miro el 180, miro el 0. Y pasa justo por 60. 60, ¿no? Claro, 60, porque si no sería 120. Y no es 120, ¿no? Porque si fuera 120 sería un ángulo obtuso y hemos dicho que es agudo. ¿Sí o no? Sí. Sigo. Vamos a medir ahora este ángulo.
Vamos a medir por aquí. ¿Vale? Y vuelvo a lo mismo. El puntito que coincida en el vértice y el 0 por la línea. ¿Coincide, sí o no? Sí. Ahí lo tengo puesto. Y ahora, ¿qué línea es la de abajo? Esta, ¿no? Pues desde aquí empiezo por el 0. Y voy viniendo por aquí, 0, 140. ¿Sí o no? 140, porque si yo pusiera la otra medida, me diría que es 40. Y 40 no puede ser, porque sería menos de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sabemos construir ángulos? Sí. Sí. Bueno, sabemos medir ángulos. Hemos aprendido a medir ángulos. Ya sabemos medir ángulos, ¿no? Sí, fácil. Repito ya por última vez. Cojo que coincida el vértice con el puntito que tenéis en el transportador. La línea que pasa por abajo con el 0. Y desde el 0 miráis. ¿Vale? Y por donde pasa esa línea, marcáis el ángulo que sea. ¿Sí o no? Estáis midiendo ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora me toca construir ángulos. Bueno, pues para construir ángulos voy a hacer más o menos lo mismo. Para construir ángulos, lo mismo. Cojo y hago una línea horizontal. Tengo mi línea horizontal. Le marco el vértice. ¿Sí o no? Dime un ángulo que queráis, de 0 a 180. Diana, digo Paula. 50. De 50, un ángulo de 50. Diana quiere un ángulo de 50, ¿sí? Vale, 50 grados, lo marco. Hago una línea horizontal con un vértice. Pongo el puntito en el vértice. El 0 que pase por el 0, ¿sí o no? Y desde el 0 voy subiendo hasta el 50. Y por donde pase el 50, marco una línea ahí. ¿Sí o no? Y ahora, uno el vértice con esa línea, por donde pasa esa línea. Y ya tengo mi ángulo de 50 grados. ¿Sí o no? Sí. Voy a hacer otro. Dime uno que sea de más de 90. Daniel, Collado. 120. 120. Uno de 120. Lo mismo. Hago una línea horizontal con un vértice. Hago mi línea horizontal y un vértice. Cojo el vértice en su sitio, por supuesto. Cojo mi transportador de ángulos, el agujerito por ahí y el 0. ¿Sí o no? El 0. Y desde el 0 voy girando hasta el 120, hasta aquí. Hago que el vértice pase por esa línea y ya he construido mi ángulo de 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Lo hemos entendido? Sí. Sí, se queda colgado en el blog.